Muy buenos días, muy buenas tardes. Para algunos hermanos, muy buenas noches. La Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucha alegría hoy domingo 14 de mayo. Tenemos un hermano muy especial, que es el hermano César Ortega, con un título maravilloso que tanto necesitamos, como el difícil desafío de la quietud mental. La Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño en nuestra conferencia dominical a todos. Ahora pasemos los micrófonos a la hermana Lucila para hacer la presentación formal del hermano César. Adelante, hermana Lucila, con la invocación. Muchas gracias, hermana Magali. Recojámonos todos en nuestro centro para unirnos en esta invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano. Gracias, hermana Lucila, por ayudarnos en este momento. Vamos a presentar a nuestro querido hermano César Ortega, quien es un miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 1998. Este hermano es un trabajador incansable y presta su servicio a la Sociedad Teosófica cada vez que se le solicita. Ha contribuido en varias labores administrativas. Sus estudios teosóficos principalmente se basan en los estudios de Krishnamurti y Itaka Taimi. El hermano ayuda a la Sociedad Teosófica de Argentina, nacido en Chile, y con un cariño por todos sus estudios y el servicio a la sociedad. Con ustedes, nuestro querido hermano César Ortega. En este momento, hermano, los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias. Mando un gran saludo, un gran abrazo a todos. Y bueno, aquí en Santiago de Chile son las 12 del día. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Acá también en Chile se está celebrando el Día de las Madres, así que un gran abrazo a todas las madres en este día tan especial. Vamos a comenzar a estudiar, a reflexionar un ratito un tema muy interesante, muy complejo, pero que es clave desde todo punto de vista. Es complejo porque, como vamos a estudiar, vamos a examinar, la mente es la psique humana, la mente es una estructura fragmentada, una estructura que tiene distintas dimensiones, por lo tanto, aquietarla o controlarla es un desafío. No es una cosa enteramente o 100% dependiente meramente de la voluntad personal, como vamos a ver. Pero por otro lado, la importancia que tiene es que en algún momento de nuestro desarrollo vamos a tener que enfrentar el problema de aquietar la mente. En algún momento de nuestra evolución, como plantea la Raya Yoga, vamos a tener que encarar el problema de la meditación y de la quietud mental, o como dice la traducción del señor Taimi, la inhibición de las modificaciones de la mente, como factor fundamental que conduce, ¿no es cierto?,
a estados superiores de conciencia. Así es que es un tema complejo, pero a la vez fundamental. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar un ratito, o de pensar, examinar un ratito este tema. Así que voy a compartir el pantalla. Bueno, y vamos a ver la primera lámina. Ay, se me fue la lámina. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, la mente personal, la mente de todos los días, ¿no es cierto? Nuestra mente cotidiana tiene una característica básica y es que se exterioriza permanentemente, de momento en momento, los contenidos que ha acumulado, las experiencias que ha acumulado a través de la vida, información, conceptualización, experiencia, emoción, que retiene, que ha acumulado. Su naturaleza es responder al entorno, responder a las circunstancias desde esa memoria, desde ese pasado, se exterioriza permanentemente. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista emocional o psicológico, las heridas, por ejemplo, experiencias que nos marcan profundamente, especialmente desde la infancia, como nos dice la psicología, quedan profundamente arraigados en nuestra mente, en nuestra memoria, más subterránea, y desde ahí responden a nuestras experiencias cotidianas y se exteriorizan, o sea, una proyección, como se dice en psicología, ¿cierto? Es un fenómeno netamente automático e inconsciente, o como diría Krishnamurti, es un condicionamiento. Frente a un determinado evento o circunstancia, la mente responde sin que nosotros podamos hacer mucho, digamos, en realidad. Entonces, obviamente que con el devenir de la evolución, la cultura, la civilización, la evolución, podríamos decir, civilizatoria, personal, uno comienza, como es natural, a reprimir ciertos elementos de esa respuesta automática porque nos parecen inconvenientes, porque nos generan problemas, porque queremos comportarnos de manera adecuada con los demás, no queremos causar daño, entonces comenzamos a reprimir ciertos elementos. Además nos enseñan también a decir eso no se hace, eso está bien, eso está mal, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos elementos también ahí que son automáticos, pero que también están reprimidos, como todos sabemos desde el punto de vista psicológico. Entonces, y todos estos fenómenos son automáticos. Digamos, no es que uno quiera actuar así o no quiera actuar así. Obviamente que hay uno puede tomar decisiones o disponerse de cierta manera, pero en el interior de nosotros hay un volcán de energía psicológica y que vamos acumulando, desarrollando, reprimiendo, expresando, manifestando de diversas maneras. Y eso tiene una causa muy básica, es que nuestra estructura psicológica se funda en una insuficiencia. Eso lo manifestó Krishnamurti, pero más allá de lo que diga Krishnamurti, es algo bastante obvio, ¿no es cierto? La psique está fundamentada en un estado de insuficiencia, producto de nuestra fragilidad biológica, física, psíquica, y ese estado de insuficiencia se produce porque estamos aferrados a cosas que son temporales, a cosas que sabemos que podemos perder. Y ahí surge también lo que llamaba Krishnamurti la búsqueda de seguridad, física y psicológica. Entonces nuestra mente personal siempre está buscando satisfacción y seguridad porque está escapando de la insuficiencia y también está tratando de responder a la inseguridad natural de vivir, de enfermarse, de envejecer, de morir, de ser asaltado, de tener una enfermedad grave, etc. Y la mente, en forma natural, ha evolucionado el cerebro a buscar seguridad. Así que el estado de la mente es agitado. En forma natural, el estado de la mente es agitado y se exterioriza permanentemente.
ese estado, los Yoga Sutras de Patanjali le denomina Citta Vritti o modificaciones mentales. Esos estados mentales están continuamente sacando a la conciencia hacia los sentidos, hacia el exterior. Y ese estado de proyección es el estado normal de la humanidad. Esto no es algo que podría, desde un punto de vista psicológico, denominarse una enfermedad. Por lo menos desde el punto de vista formal, normal de la humanidad, diría, no, esa es la mente funciona así. Pero claro, desde un punto de vista espiritual, ese estado de continua modificación, exteriorización y fragmentación, porque en esos estados mentales, en esas conceptualizaciones, esas imágenes, es como la mente puede diferenciar, fragmentar, dividir la realidad y permite lo que podríamos llamar la vida de un ser humano psicológicamente normal, que es distinguir una cosa de otra, tener un yo personal y generar imágenes de los demás como otros yoes, diferenciados. Entonces, eso es normal. Ahora, en determinada evolución, las enseñanzas esotéricas plantean de que va a llegar un momento de la evolución donde vamos a tener que responder a ese desafío de ese estado de continua proyección y fragmentación para generar una quietud mental, un estado mental quieto que en la yoga es samadhi, un estado de concentración donde solamente hay un solo contenido, que es el contenido en el cual se está meditando, para inhibir todas esas modificaciones mentales que sacan la conciencia hacia afuera y que inhibiendo esas modificaciones la conciencia podría ir hacia adentro, que ese es nuestro problema desde el punto de vista espiritual. Ahora, este asunto, como vamos a ir viendo, no es un asunto sencillo. La palabra en sánscrito es vikshepa, ese estado agitado de la mente que se está exteriorizando continuamente buscando satisfacción, seguridad, etc. Y la humanidad, nosotros, esa es nuestra condición evolutiva. Ir hacia afuera, mejorar nuestras condiciones de vida, buscar seguridad, estar lo mejor posible, física y psicológicamente. Eso es normal. Pero como les decía, en determinado momento se transforma en un desafío a vencer esas agitaciones mentales. Muchas veces se nombra el Dhammapada, el texto budista, cuando hace referencia mucho a esa mente agitada, esa mente mariposa que se va de una idea a otra, de un estado a otro, buscando satisfacción. ¿No es cierto? Como dice en la segunda noble verdad, el deseo, que se fundamenta en la búsqueda de objetos agradables, audibles, visibles, etcétera, los sentidos. Entonces, es un estado normal del desarrollo humano y que de hecho ha permitido todo el avance científico, tecnológico, es la búsqueda del bienestar físico de la humanidad, la tecnología, la ciencia, el poder entender los fenómenos de la materia hasta cierto nivel, se ha desarrollado por esta agitación mental que impele al ser humano a ir hacia afuera, no hacia adentro. Vamos continuamente hacia afuera y proyectamos nuestros propios estados emocionales hacia afuera, en el entorno. Así que desde un punto de vista espiritual no se puede acometer una vida espiritual sin enfrentar este problema, este desafío de vikshepa, la exteriorización de la conciencia en la búsqueda de seguridad y satisfacción. Si bien el estado anterior es el estado natural de la evolución humana, del estado de la civilización humana, la exteriorización, la proyección, ese estado que es en el cual se evoluciona la cultura, por decirlo de alguna forma, sí continúa siendo un estado, por muy elevado y refinado que sea, un estado de confusión e ignorancia, avidya, ¿no es cierto? Porque en realidad pensamos que nuestros problemas están afuera, con los demás o con las circunstancias,
en circunstancias que el problema está dentro de nosotros, en los contenidos de la mente. Digamos. Entonces, y buscamos soluciones en el mundo exterior. Naturalmente que hay que ganarse la vida, hay que responder a los desafíos del mundo físico, eso no hay duda, pero pensamos que todas las soluciones las vamos a encontrar afuera de nosotros, en circunstancias que la problemática está siendo proyectada desde dentro de nosotros, de nuestros propios contenidos mentales y emocionales. Entonces, es un estado de confusión, porque no se van a resolver nuestras problemáticas existenciales y espirituales, no se van a resolver afuera de nosotros. Digamos, se van a resolver en nuestra propia mente. Y ese es un problema, porque estamos confundidos en ese punto. Y es tan fuerte la tendencia a proyectar y exteriorizar de que uno lo estudia, lo piensa, pero no logra entenderlo 100%. Y la mente continúa y continúa, como ha venido desarrollándose quizás por millones de años hacia afuera. Ahora, como dice acá, atrapados en este estado, ¿no es cierto?, de confusión e ignorancia, de exteriorización, de proyección, ese estado es un estado que se autogenera, está en un estado de continuidad, ¿no es cierto?, que da continuidad al sufrimiento propio y ajeno. Porque, como enseñó Krishnamurti, es un estado de reforzamiento del yo psicológico, un estado egocéntrico, que siempre estamos protegiendo, ¿no es cierto?, nuestros miedos, nuestros apegos más profundos, nuestra búsqueda de seguridad más profunda la estamos protegiendo, incluso nuestra propia imagen frente a los demás, estamos cuidando, estamos protegiendo. Y en ese continuo reforzamiento del yo, del ego personal, se está continuamente autoproyectando y autogenerando. O sea, esto es bastante, digamos, del instinto de supervivencia, prácticamente. Sabemos que el mundo es hostil, entonces generamos mecanismos psicológicos y físicos de protegernos. Y a cualquier estímulo, ¿no es cierto?, generamos una respuesta de autoprotección. Y esa es la continuidad de la experiencia del ego, del yo. Siempre se está alimentando ese fenómeno egocéntrico en nosotros. Porque, por supuesto, no hay un estado de atención plena, no hay un estado de autoconocimiento profundo. Entonces, este proceso tiene una continuidad, que es la continuidad del yo. ¿Ya? Y no es un asunto sencillo de ponerle freno a la actividad del yo. Como venimos estudiando, tiene sus propios mecanismos de reacción profundo, incluso que muchos de ellos pueden venir de la infancia, de la adolescencia, etc. Entonces, está en un estado de continuidad. Krishnamurti le llamaba a eso técnicamente el tiempo psicológico. Nuestras experiencias del pasado responden al presente y se proyectan al futuro. Y esa continuidad temporal de experiencia es el yo. Del pasado al presente, del presente al futuro. Entonces, mañana está proyectado desde el pasado. Y eso genera una continuidad que impide, digamos, ponerle fin a esa actividad egocéntrica. Entonces, comprender esto implica el inicio del problema espiritual. O sea, aquí está cuando un individuo empieza a darse cuenta que sus problemas son internos en la actividad de su propia psique, en su propia mente. Y ahí inicia un proceso, más allá de los elementos filosóficos, conceptuales, está poniendo la conciencia en el punto clave, y es que su problemática es su propia mente. No el mundo, no lo exterior, no los padres, no el país, no el planeta, etcétera, no, sino que el núcleo central, ni siquiera el cuerpo físico, es la mente. En el libro
El hombre, Dios y el universo de Time, hay varios capítulos donde él habla de este problema de que el mundo, el universo es mental. Y cómo es mental no a nivel macrocósmico, por la mente universal que proyecta la ideación de la naturaleza, sino que también es microcósmico, que es como la mente es la que al proyectar ¿cómo puede decir? Codificar las vibraciones de la materia genera los estados mentales que nosotros percibimos como materiales. Es muy interesante en ese libro, se explica muy en detalle, aunque es bastante complicado de entender, cómo todos los fenómenos que vemos aparentemente físicos en realidad son proyecciones de la mente. Este es un punto clave que quizás da inicio a la problemática interna, a la problemática espiritual, que es el enfrentamiento con nuestra propia mente, con nuestras propias emociones, totalmente independiente del mundo exterior. El mundo exterior en realidad es la proyección de la mente. Por lo tanto, el problema soy yo. Como Krishnamurti decía, yo soy el mundo. Otra forma de decirlo, el problema lo tengo ahí. El problema está en mí. Entonces, como decíamos, todo este movimiento de experiencia y del yo temporal es el movimiento del yo y es el desarrollo de la personalidad. O sea, esto se transforma en un problema, en realidad, como decía, cuando se llega a la parte espiritual de la vida o de la evolución. Pero antes de eso es simplemente la experiencia de una persona, que no tiene nada de malo. Quizás llega a un punto evolutivo en el cual un individuo determinado ya empieza a comprender que tiene que trabajar para transformar la personalidad, trascender la personalidad, pero hasta antes de llegar a ese punto está el desarrollo de la personalidad, de tener una buena personalidad, un buen carácter, armonizado, y eso también hay que hacerlo, por complejo que sea. Así que el desarrollo de la personalidad es algo importante, está dentro del ámbito de la experiencia del yo. El problema de la quietud mental o de la meditación que nos conduce a ese estado, que eso ya implica, ¿no es cierto?, una problemática ya de carácter más trascendente, porque es un trabajo que va a trascender una vida, una personalidad, o los ámbitos de la personalidad, que son temporales. Esta frase de Krishnamurti, él decía el pensamiento es tiempo, o el yo es tiempo. En realidad, si teóricamente se detuviera las modificaciones de la mente, o sea, si la mente se quedara quieta, se detiene el tiempo, porque el tiempo depende de la proyección de las modificaciones de la mente. Entonces, si teóricamente el tiempo se detuviera en nuestra mente, porque no hay un estado de serenidad mental, en ese mismo instante el yo psicológico desaparece, porque el yo es tiempo. ¿Y cómo podemos ver que el yo es tiempo? Porque el yo es pasado, presente y futuro. El yo es expectativa. ¿Cómo me irá a ir mañana? ¿Cómo me irá en mi trabajo? ¿Podré sacar esta situación adelante? ¿Me podrá ir bien? ¿Me podrá ir mal? El miedo es una proyección temporal. ¿Qué me irá a pasar en la próxima hora o mañana? Cuando el yo surge en el tiempo. Por ejemplo, el resentimiento es de lo que me ocurrió, que quedó retenido en la memoria. Y el miedo es lo que me pasó ayer, el miedo es la proyección temporal de mañana. ¿Qué me irá a pasar mañana? Entonces, Krishnamurti estudió esto, examinó esto muy detenidamente y observó que el yo es proyección. Entonces, por ejemplo, tenemos el deseo, que es volver a sentir gratificación con algo. Entonces, sentí gratificación por un objeto o algo y después lo deseo nuevamente. Es tiempo el deseo. El apego es lo mismo, el temor es lo mismo, me ocurrió algo ayer, vuelvo a sentir temor mañana, ¿qué me irá a pasar mañana? Los celos, todos los contenidos mentales son tiempo. Por lo tanto, teóricamente, si hubiera quietud mental, en esa quietud se inhibe la actividad del yo, porque no habría tiempo.
ni pasado, ni presente, ni futuro. Aunque todos estos contenidos son normales en un ser humano. Tiene parte de nuestra actividad cotidiana. Pero nosotros estamos ocupándonos de cuando llega el momento de hacerse cargo de forma radical, en forma fundamental, integral, de la problemática de la quietud mental. Tenemos que los hechos factuales, estamos ocupando el lenguaje de Krishnamurti, ¿qué es un hecho factual? Lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora es factual, es un hecho. La edad que tengo es un hecho. Si hace frío o hace calor es un hecho. Si es de día o es de noche es un hecho, etc. Lo que ocurra, todos esos eventos o hechos factuales no son un problema en sí mismo, sino que son un espejo que permite el autoconocimiento, teóricamente. ¿Por qué lo digo teóricamente? Porque normalmente en la actividad egocéntrica de nuestra mente, los hechos son en realidad los estímulos para que los mecanismos de reacción de nuestra mente respondan desde el pasado. Nuestros condicionamientos respondan. Eso es lo que ocurre, o sea, los hechos en realidad son el campo de alimentación de nuestros propios condicionamientos. Me pasa algo malo, negativo, desagradable, reaccionan los mecanismos que tengo para eso, condicionado. Y es tan rápida esa reacción que no ni siquiera la puedo ver. Ahora, para una persona, a un individuo maduro espiritualmente, los hechos en realidad son el campo del espejo de su conocimiento, de su autoconocimiento, porque le permitirían ver lo que tiene adentro. Los contenidos que ha acumulado en ese estado de observación, de atención, como diría Krishnamurti, sin opción, atención sin opción, o sea, sin proyectar juicio, condena o aprobación, simplemente la libre observación de lo que es, como diría Krishnamurti. Teóricamente podría, la vida en general, no es todas nuestras relaciones interpersonales podrían ser un espejo de autoconocimiento. Pero es tan fuerte el núcleo de reacciones que tenemos de autoprotección psicológica que eso no es posible hacerlo normalmente. Y me atrevería a decir que muy pocas personas que he conocido pueden llegar a hacer esto. Entonces los hechos factuales no son un problema teóricamente en sí. El hecho es neutro, por decirlo así. Se transforma en un problema o en algo agradable para mí que quiero adquirir o retener, es mi mente. Es la mente la que lo genera tanto un conflicto, un problema o un deseo a adquirir. Son los contenidos condicionados de nuestra propia mente que convierten a los hechos factuales en un problema. Un ejemplo que daba Krishnamurti clásico para esto es la muerte. Entonces Krishnamurti decía, la muerte, en realidad, no se le puede tener miedo a la muerte, decía Krishnamurti. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que es la muerte. Nosotros tenemos un concepto de la muerte. Pero no podemos tener contacto directo con la muerte. No sabemos qué es morir. Pero al concepto que tenemos de la muerte sí tenemos miedo, aversión, conflicto. O proyectamos en la muerte nuestro descanso y decimos, me voy a descansar. Pero todo es una proyección. Entonces, para enfrentar la muerte tendríamos que no proyectar los contenidos de condicionados culturales, sociales, personales en la muerte y verla como una realidad, como un hecho, no conceptualmente. Y ahí podríamos enfrentar la muerte. Y la muerte para Krishnamurti es el fin de algo, es el fin de la continuidad, es una ruptura en la continuidad del yo. Entonces el fin de algo revela algo desconocido para nosotros, porque es el fin de lo conocido. Entonces nosotros no le tenemos miedo a la muerte, sino que a que lo conocido desaparezca, porque no le podemos temer a lo que no sabemos qué es. Entonces,
Esa es una forma en que Krishnamurti explicaba este problema de que los hechos en sí mismos no son un problema, sino que la mente con sus elementos condicionados, con sus recuerdos, con su memoria, proyecta conceptualmente y lo genera un problema. Krishnamurti decía que la muerte, por ejemplo, era la mente se adentra en la muerte y revela en el fondo lo intemporal, lo eterno. ¿Mm? Pero para eso tendría que terminar la actividad de lo conocido. O sea, todos los condicionamientos asociados con la muerte. ¿Mm? Pero eso corre para cualquier hecho o circunstancia. ¿Mm? Entonces los hechos son un reto de autoconocimiento, pero que de nosotros se exige comprensión, un discernimiento, una inteligencia, un viveka profundo que está más allá de la mente. Entonces, ¿no es cierto?, la quietud mental implica el fin del tiempo o el fin del yo, o sea, el fin de la actividad egocéntrica. Mientras haya actividad egocéntrica va a haber insatisfactoriedad, ansiedad, miedo, apego y por lo tanto tiempo, continuidad temporal en la mente, expectativa, deseo y una proyección hacia lo externo, esperando que encontremos estabilidad en lo externo. Pero la quietud mental, ¿no es cierto?, implica el fin de esa proyección del tiempo, de esa reacción, y por lo tanto el fin del yo personal. Ese núcleo de ansiedad egocéntrico que siempre está buscando satisfacción y seguridad. En formas muy sutiles, quizá. Al principio nuestra forma de buscar seguridad será muy física, pero después es psicológica. Podemos buscar seguridad en conceptos, en ideas, en imágenes, en doctrinas, en ideologías, en lo que sea. La mente se aferra a eso porque le da seguridad. Y de esa manera, ¿no es cierto?, piensa que obtiene una estabilidad frente a la inseguridad de la vida, que de acuerdo con el budismo es inevitable, ¿no es cierto? Todos los fenómenos condicionados son impermanentes, dice la enseñanza budista. Dukkha significa que la insatisfactoriedad gobierna cualquier fenómeno condicionado y temporal. No se puede encontrar estabilidad y satisfacción en un fenómeno condicionado, de acuerdo con el budismo. La quietud mental es algo sumamente complejo y profundo porque es el fin del buscador, del que busca seguridad, del que busca estabilidad. Ahora, teóricamente, como dice la yoga, ¿no es cierto?, si hay quietud mental, que la primera estado del quietud mental es en la mente inferior, en la mente concreta, en la mente personal. Porque esa es la mente que está funcionando ahora en nosotros. Pero si hubiera quietud mental, entonces la mente, habiendo comprendido, ¿no es cierto?, teóricamente que no va a encontrar seguridad y satisfacción en lo externo, porque está proyectando hacia lo externo, entonces se reabsorbe hacia el interior, o sea, la mente se interioriza, digamos. Eso es lo que plantea la yoga. De hecho, los 5 primeros pasos de la yoga son para esto. Yama, niyama, sana, pranayama, pratyahara. Están vinculados a la preparación de la personalidad en su aspecto ético, en su aspecto incluso vital, energético, sensorial. Bueno, ustedes conocen las 5 aspectos exteriores de la yoga. Son todo un entrenamiento tremendo, digamos, vamos a decir la verdad, es tremendo para llegar a un estado de armonía que permita, ¿no es cierto?, que la conciencia vaya hacia el interior. Habiendo realizado todo eso, con todo lo que ello implica,
la mente va hacia el interior, entonces permite el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual real es cuando la mente ya no va afuera, se puede tener quizás un control o una armonización, entonces el individuo puede llevar su mente, su conciencia hacia el interior, y ninguna situación externa esto sería lo que plantea la yoga, y cualquier disciplina espiritual en su última instancia va a buscar la interiorización de la conciencia, ya sea por devoción, por amor, o por la yoga, etcétera, pero va a buscar esa interiorización porque va en la búsqueda de su verdadera naturaleza, esencial, aunque esto sea un gran desafío, como hemos venido reflexionando. Bueno, y cada uno de nosotros sabe lo que implica esto como desafío, que es que tener una mente serena, una mente quieta, emociones más armonizadas, es un desafío tremendo, y no necesito decirlo, yo creo que cada uno de nosotros lo sabe. ¿Cómo se logra la quietud mental? Aquí, esta es la pregunta del $1.000.000, y lo vamos a ver desde la perspectiva de Jiva Krishnamurti, que es un asunto bien interesante que vamos a estudiar. Daba a entender Krishnamurti en sus charlas, sus conferencias, una persona que esté interesada en estas cosas, que haya llegado hasta este punto, tiene que asumir la total responsabilidad por sí mismo, por uno mismo, y no exteriorizarla en la familia, en los padres, en una ideología, el gobierno, etcétera. Digamos, en ninguna situación exterior a uno mismo, porque dado que la problemática se proyecta desde el interior hacia el exterior, la responsabilidad es interior. Y por la totalidad de los contenidos que uno tiene. Al principio nosotros mencionaba que uno tiene distintos elementos en la mente, en la psique. Y uno tiene elementos reprimidos, elementos contradictorios. Uno es un poco espiritual, un poco mundano, un poco moral o inmoral en algunas cosas. Uno es contradictorio, la mente tiene fragmentos. Entonces, cuando uno le dice asumir la total responsabilidad, uno suele asumir la responsabilidad de lo que puede percibir de sí mismo, que es la capa más externa de la mente, la capa consciente. ¿Y qué pasa con todas las capas que están ahí? Como en el iceberg, ¿no es cierto? Lo que se ve es lo que se es consciente, pero hacia abajo hay muchas capas. Entonces, ¿cómo asumo la responsabilidad de lo que no siento ni veo, o lo que está muy abajo, o lo que está contenido, reprimido, condenado dentro de mí mismo? Normalmente condeno afuera, hacia los demás, porque en realidad me estoy condenando algo que tengo dentro y que proyecto en los demás. Entonces, asumir la total responsabilidad implica asumir o entrar en un proceso de integración psicológica de los elementos que no acepto de mí mismo. Krishnamurti solía decir, cuando observe lo que es, o sea, si tiene miedo, odio, resentimiento, lo que usted tenga como contenido, te lo tiene que observar con afecto, decía que tiene que observarlo con afecto, con cariño. Porque no puedo observarme y conocerme desde el odio, desde el resentimiento, desde la culpa. Y esos contenidos van a continuar reprimidos si los observo moralmente, si me autodestruyo a través de la culpa. Entonces el proceso de asumir la responsabilidad por uno mismo implica como un estado de observación afectuoso, abierto, y no de condena, o no tampoco de aceptación o como de justificación. ¿No es cierto? Entonces, por eso que llevar a la mente un estado de quietud es sumamente complejo,
Porque si no hago este proceso de integración psicológica, de sanación psicológica, por más que medite y practique por fuera, por encima, los elementos profundos de mí, que no he trabajado, que no he exteriorizado, que no he transformado, van a continuar ahí, como decía Juan Carlos, tenemos varios leones dentro, varios tigres dentro que quieren salir, y que si no los dejamos salir nos comen por dentro. Y que cuando somos irresponsables tiramos los tigres a los demás, ¿cierto? Entonces, asumir la responsabilidad de uno mismo implica un proceso de sanación psicológica, de integración psicológica, que son los elementos que permitirían en ese proceso de transformación, de armonización, que la mente en última instancia llegue a un estado de armonía, porque ya no está autocontradictorio, no está en batalla consigo mismo. Normalmente esos conflictos internos los exteriorizamos con los familiares, con los amigos, con la pareja, con cualquier elemento externo. Ahí exteriorizamos eso que no nos podemos ver a nosotros mismos en nosotros mismos. Entonces, por eso que este asunto de asumir la total responsabilidad por uno mismo es lo que llevaría eventualmente a la quietud mental. No es un asunto tan sencillo. Yo puedo todos los días meditar, leer, hacer una práctica, pero si no hay esa integración interior, ese proceso interno, eso va a tener muy poco efecto en la mente, creo que es así. Muchas veces hay personas que dicen, llevo 20 años meditando, no he visto un cambio significativo. Y claro, porque hay muchos elementos ahí que no han sido abordados. En ese sentido es como que uno tiene que ser el psicólogo de uno mismo y permitir y intentar esa apertura interior para darse cuenta, para abrirle la puerta a algunos contenidos que están reprimidos, que están condenados, que están ocultos y que llevan ahí mucho tiempo y que impiden la quietud, la armonía. Y eso nadie lo puede hacer por uno, naturalmente. Cada uno de nosotros tiene que emprender ese viaje de autoconocimiento y autotransformación, que no es sencillo, para nada. Entonces, ¿qué implica lo anterior? Esa responsabilidad significa que no proyectamos esos contenidos mentales y emocionales en los demás, o que si los proyectamos, estamos atentos y comprendemos que estamos proyectando. Observamos que estamos proyectando. Eso implicaría un estado de atención silenciosa, un estado de observación silencioso que no condena los contenidos que se mueven en la mente. Ahora, los mecanismos de condena, de justificación, son muy rápidos en la mente. ¿Verdad? De instante en instante nuestra mente está condenando un contenido o promoviendo un contenido. Entonces, ya ese fenómeno se produjo, ya se proyectó y ya no me di cuenta. Entonces, lo que se plantea es que Krishnamurti lo que plantea, y no solo Krishnamurti, sino que en general, que uno tendría que estar atento a ese fenómeno de proyección y estar abierto en estado de apertura para no condenarlo, para no juzgarlo, porque si no se genera la represión, que es el mecanismo psicológico por naturaleza, es condenar, reprimir o justificar. No, yo soy así porque, etcétera, 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 y justifico y reafirmo ese proceso. Entonces, si no podemos contener, Krishnamurti llamaba eso a retener la energía para transformarla, como una alquimia, significa no proyectarla, retener la energía psíquica. Porque cuando se proyecta se dispersa y se agita la mente, ¿no es cierto? Ya se proyectó, se agitó, se fragmentó la mente, se dispersó la energía.
¿no? Se afirmó el mecanismo egocéntrico de autoprotección. Entonces lo que se plantea es estar abierto para la percepción, incluso Krishnamurti hablaba afectuosa, con afecto, de lo que es, de lo que está ocurriendo en mí, de lo que está ocurriendo en general. Implicaría, ¿no es cierto?, observar ese fenómeno. Y eso es bastante también complejo porque la mente no quiere ser observada. Los mecanismos condicionados de la mente no quieren ser observados o comprendidos. Porque la supervivencia del yo personal es que uno no entre en ese proceso, sino que continúe reforzándose ese proceso circular. Así que no es un asunto tan sencillo estar abierto a ver lo que es, como decía Krishnamurti, y no lo que debería ser, porque ahí ya implica una condena. ¿Cierto? Ya condeno, no, debería ser otra cosa. Krishnamurti solía decir, se puede transformar lo que es, pero no lo que debería ser. Teóricamente, esto lo digo teóricamente, porque naturalmente una persona de alto desarrollo espiritual, de madura espiritualmente, va a poder hacerlo. Por eso lo digo teóricamente, retiene la totalidad de la energía. Él ponía un ejemplo, me acuerdo de un video muy interesante, cuando a uno le pasa un evento muy fuerte, donde uno sufre mucho, personalmente. Krishnamurti solía decir, cuando esté sufriendo, no proyecte esa energía y reténgala. No la disperse con proyecciones mentales. ¿No es cierto? Bueno, una persona a lo mejor madura y fuerte espiritualmente lo va a hacer. Al retener la energía, comprende el tiempo psicológico, lo que hemos venido estudiando, ¿no es cierto?, que es la proyección al futuro, al pasado, y esa energía, al no moverse, al no dispersarse, se genera una alquimia, una transformación. Y todo esto se deriva de la responsabilidad por uno mismo, que hemos venido estudiando. En nosotros estaría la clave, la llave para este proceso interior. Porque está en nosotros el problema y en nosotros estaría la solución, naturalmente. Aunque esto sea un desafío tremendo, como cada uno de nosotros lo sabe. Entonces, ver y vivir en lo que es, en ese estado de apertura, de percepción de lo que es, en ello implicaría un estado donde no hay tiempo. Porque si estoy en lo que es, no estoy ni ayer, ni proyecto hacia mañana, sino que estoy en lo que es y por lo tanto no hay tiempo. Y es un estado de transformación. Ahora, normalmente lo que es en un ser humano común y corriente, como uno, no es... ¿Por qué es tan difícil permanecer en lo que es? Porque lo que es no es agradable normalmente. Tenemos muchos problemas, conflictos, el mundo está muy hostil. Entonces, permanecer en lo que es, trabajo, muchas veces problemas personales, familiares, laborales, etc. Permanecer en lo que es, en ese estado de no juzgar ni justificar, resulta muy complejo y un desafío grande, muy grande, muy difícil de llevar a cabo, también porque uno, el mundo exterior es hostil y por otro lado ya estamos profundamente, normalmente condicionados. Y muchas veces hay elementos muy de la infancia que están ahí, que no han sido resueltos y que desde muy abajo agitan la mente, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el llegar a una mente quieta implica un proceso de transformación, de responsabilidad con uno mismo, que es titánico. Esto tengo que decirlo porque sería mentir si dijera que esto es sencillo o que esto es fácil. No es real eso. Es por eso que es el desafío del autoconocimiento y de comenzar
a trabajar muy profundamente con uno mismo. Es que ojalá hubiera una práctica que yo hiciera y que pudiera, digamos, aquietar mi mente y resolver mis problemas, pero a la luz de la experiencia, esto no funciona así. ¿Ya? Entonces, el iniciar este proceso interior de sanación, de integración psicológica, y también de afecto con uno mismo, porque en realidad uno mismo, hasta esa energía de observación atenta, pero que no condena, es la misma percepción que deberíamos tener con el entorno, con los demás. Pero normalmente uno a los demás los juzga inmediatamente, digamos, en forma inmediata. Pero ese sería ese estado de alerta percepción abierta y afectuosa, sería la que podría comenzar un proceso de autoconocimiento para llevar a la mente a un estado de integración de elementos contradictorios, discordantes que tiene la personalidad, y que eventualmente, si esto se lleva adelante, podría llegar a un momento donde uno ya no tenga esos problemas y arribar a una quietud mental producto de ese proceso de autoconocimiento. Proceso que estaría, ¿no es cierto?, en llama y ni llama en la yoga. Pero que lo vimos a la luz de la enseñanza de Krishnamurti, ¿no es cierto? Así que es por estas razones y muchas más que no vamos a poder elaborar hoy, que la quietud mental es un desafío muy grande para cada uno de nosotros y que sería, ¿no es cierto?, la responsabilidad por uno mismo, el autoconocimiento, un proceso que eventualmente, si tenemos la persistencia, el coraje, la responsabilidad de llevar adelante, nos podría llevar eventualmente a un estado de quietud mental que interiorice la mente, y eso es sí iniciar de lleno un proceso de desarrollo espiritual. Así que bueno, ver y vivir en lo que es implica que no hay tiempo. Entonces ese sería el tema que les tenía. Espero que le haya servido, que le haya gustado. Y bueno, si hay alguna reflexión, algún aporte, alguna pregunta, le agradecería que le hicieran. Voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, César, en este momento por tu charla muy instructiva. Nos puso a pensar verdaderamente que si no cambio internamente, no puedo hacer nada. Si es que 1.000.000 de gracias por todo. Vamos a ver quién tiene preguntas o aportaciones, como tú acabas de decir. Patricia Chávez tiene una... Ah, sí, que yo no veo las manitas. ¿Me puedes ayudar? Por favor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Tengo solamente una pregunta. Me dio una inquietud en el aspecto de ese Einstein, ese subconsciente que nosotros tenemos. Leí que nosotros tenemos lo que sería las 5 heridas del alma, ¿no? En nuestro niño interior, que hay que sanarlas porque si no van a proceder a lo que sería después en nuestra adultez, esa manera de sentir, esa manera de vibrar, esa manera, porque estamos siempre recordando el pasado que nos da una depresión, o a veces nos vamos hacia un futuro que nos da una angustia, pero no vivimos en un presente, en el aquí y ahora. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que esas heridas del niño interior se puedan sanar? Gracias, buen día. Bueno, yo no soy, como usted sabe, yo no soy psicólogo ni terapeuta, pero creo que
el problema, en términos generales, de los mecanismos de la mente son la condena y la justificación. Por ejemplo, nosotros tenemos contenidos internos que están condenados moralmente. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser una persona que tenga un carácter pasivo o tímido, o una persona, digamos, con ese tipo de carácter, de personalidad. Esa persona, los elementos como el enojo o la rabia, los reprime. O sea, internamente lo condena y lo reprime. Entonces no deja fluir esa energía en su mente. Entonces no se puede sanar mientras esté condenando, reprimiendo, que es lo que uno hace, por supuesto. No se puede sanar, no se puede entrar en un proceso de oxigenación de esa mente. Bueno, y de hecho cuando uno ya reprime tanto algún contenido de la mente, en algún momento, digamos, ya colapsa psicológicamente o cae en una depresión, o es cuando uno va a parar al psicólogo o al psiquiatra, ¿cierto? Cuando colapsa, cuando ya no puede seguir funcionando en la vida normal. Entonces uno tiene que empezar a abrirle la puerta a esos contenidos poco a poco, no condenar esos elementos, cualquier este sea. Claro que hay que asumir esa responsabilidad, porque por algo uno condena algo, porque no le gusta, porque le duele, porque le molesta, porque por algo uno lo hace, por algo la mente lo hace. Entonces, claro, hay que entrar en un proceso gradual, como decía Krishnamurti, empieza a ver lo que es, pero en un estado de apertura, que eso es lo que uno no hace, digamos. Uno mira y condena inmediatamente, eso hace la mente. O sea, habría que, con paciencia, empezar otra manera de aproximarse a uno mismo, incluso. Esto es con uno mismo. Otra forma de aproximarse a esos elementos que uno tiene reprimidos y condenados. Y que normalmente eso es lo que uno proyecta en los demás. Porque lo que no puede ver en uno mismo, se lo ve a los otros. Eso es lo que ocurre. Y por eso uno tiene problemas con los demás. Entonces, ese es un estado de atención, un estado de observación que es complicado. No les puedo decir de que es fácil. Porque ¿cuántos años llevamos acumulando ahí elementos psíquicos quizás insanos? ¿Cuántos años, digamos, cosas que están en la infancia? 20, 30, 40, 50 años, y ahí están. Entonces quizá, pero que uno ve los síntomas de eso. Ansiedad, angustia, ¿ah? Rabia, sin razón aparente. Bueno, esos síntomas es porque uno ya ha retenido demasiados problemáticas, demasiados elementos no procesados y colapsa. Así que bueno, ahí habría que entrar en un proceso de observación. La respiración yo creo que ayuda. O sea, abrir la respiración, porque uno respira, justamente las emociones negativas lo hacen a uno respirar cortito, ansiosamente. Pero hay un libro de Vicente Jao Ching también, que elabora mucho este tema. Yo no lo he leído, pero imagino que es muy bueno. No sé si alguien me aporta con el nombre del libro. Pero hay un libro de Vicente Jao Ching que... Me parece que se titula El proceso de autotransformación. Sí. Algo así, Sí. me parece. Y ahí él da herramientas prácticas para este proceso. Perdone César, pero mire, Sí. este conocimiento de sí mismo es donde está lo de la relajación y todo ese trayecto que tenemos que llevar las personas que tenemos problemas. Conocimiento de sí mismo de Taimi.
de timing. Bueno, la renovación de sí mismo también es un clásico Muy con bueno también. este tema. Así que muchas gracias, Patricia, por la pregunta y Teresa, por el aporte. Gracias y a Clarisa también. Por favor, si alguien más, yo no veo las manitas, si me pueden decir si alguien tiene una pregunta o si en el chat hay alguna pregunta que tampoco la puedo ver en este momento y puede leérsela a César, por favor, si hay alguna en el chat o las manitas que estén levantadas. Magali, en el chat la hay solo felicitaciones para César. Ah, ok, gracias. Felicitaciones y agradecimientos por la exposición. Bueno, ¿alguien más tendría alguna pregunta? Esteban. Ah, está Esteban y está Clarisa también. Adelante, Esteban. Y no sé cuál de los dos está primero, pues excúsenme. Esteban, yo creo que Clarisa está primero en mi orden, ¿no, verdad? No, está Ningún problema. Esteban. Oh, ok, Está Esteban, entonces Clarisa cede Sí. su paso. Adelante, Esteban, mi hijo. Ok. César, gracias por tu increíble conferencia. Yo siento que es tal cual como dices. Ahora, hay un aspecto que tú tocaste que me gustaría saber si lo puedes aclarar un poquito. Tú dijiste que cuando había una persona que está evolucionada espiritualmente más que uno, y tenía emociones o vibraciones negativas afectándolo, debería no proyectarlas y retenerlas. Y eso, a lo mejor yo lo estoy malinterpretando. Yo creo que lo que se retiene se alquimiza la energía. Cuando uno la retiene, la energía se alquimiza, se vuelve materia. O sea, por algún lado sale. Seguramente yo no lo capté tanto, porque creo que hay que transmutar y no retener. Entonces, eso es limpieza necesaria, creo yo. Entonces, me gustaría, por favor, tu consejo en eso. Gracias. Bueno, con relación a eso, yo lo hablé de eso teóricamente, muy teóricamente, porque Krishnamurti refiere que la retención de la energía psíquica se refiere a cuando no hay yo. Porque si no hay movimiento del pensar, no hay yo. Por lo tanto, ya no hay condena, contradicción, apego, miedo, sino que toda esa energía que al proyectarse genera la experiencia temporal del yo, de la ansiedad, de la angustia, del miedo, del deseo, esa es la proyección temporal del yo. No sé si es... Entonces, en cambio, cuando teóricamente lo digo, se retuviera la totalidad de la energía, en esa retención ya no hay un yo que esté en estado de conflicto. Entonces, esos contenidos que se dispersaban como miedo, odio, angustia, etc., se transforman porque ya no hay tiempo, no hay yo. Es como cuando hierve el agua de la tetera. Digamos, si el agua estuviera fluyendo, digamos, y estuviera entrando el agua a la tetera y saliendo, nunca herviría, aunque lo pusiéramos al fuego, ¿no es cierto? Entraría el agua, saldría y siempre estaría tibia, pero nunca pasaría a evaporarse, a un estado, no se transformaría en la condición del agua. Entonces, Krishnamurti dice que si no hubiera movimiento en el tiempo, no hubiera actividad del pensar, esa energía, al ser, digamos, contenida, se transformaría a la luz del discernimiento, a la luz de la percepción, a la luz de un estado intemporal, un estado superior. Ahora, naturalmente que para un yo, como uno, retener es reprimir.
Eso es evidente. Y en ese estado de yo, reprimir es malo. Entonces, claro, todo esto depende en qué situación evolutiva está uno. Por ejemplo, la mayoría de nosotros estamos en una etapa donde nuestro yo está muy presente y por lo tanto lo que tenemos que ir haciendo es que fluyan esos contenidos, observarlos, abrirse a mirarlos, a observarlos con un estado de apertura y afecto, que es lo que permitiría que fluyeran y que se hagan conscientes. No salen porque porque los mecanismos de condena lo están reteniendo. Así que depende en qué situación evolutiva esté uno. Una persona madura espiritualmente es capaz de no proyectar en los demás lo que tiene adentro. Capaz de darse Porque, cuenta. claro, por ejemplo, porque en el fondo es eso. Por ejemplo, en mi mamá proyecto ciertas cosas, en mi esposa proyecto otras cosas, en mis hijos proyecto otras cosas, en mis compañeros de trabajo proyecto otras cosas. Entonces, ese movimiento es lo que hace que el yo continúe en esa actividad egocéntrica. Muchas gracias. Así que bueno, es un elemento complicado, pero lo planteé para las personas que están en ese nivel, que no es mi caso. Aclaro. Clarisa. Hola, con esto último no sé si se me oye bien. A ver, ¿se me oye mejor si hago así? Sí. Sí. Con esto último que habéis comentado, todas esas proyecciones lo que hacen es que se pierda una enorme cantidad de energía. Y cuando dice retener la energía, en realidad quizás la palabra no expresa el hecho de que cuando la mente está calladita y en silencio, no hay pérdida de energía. No hay acción de querer retener nada, sencillamente es que no se escapa, no se va, no se pierde, no hay fuga. Bueno, lo que yo había levantado la mano era por otra cuestión, pero bueno, relacionada con lo que has estado hablando, César. Hay muchas cuestiones que relacionadas con los temas que has tratado ayudan a las personas a comenzar a plantearse que tienen que detenerse y empezar a observar qué es lo que les pasa, observar. Y lo has explicado magníficamente bien. Ahora bien, cuando una persona empieza a conocer las leyes universales, a profundizar en su significado y contenido, y las va comprendiendo y las va interiorizando. Luego, todos los hechos del pasado dejan de tener relevancia. Tal como has dicho, eso está en el tiempo y se presenta la conciencia de aquí y que nos mata el día, por decirlo cariñosamente, ¿no? Entonces, cuando uno conoce esas leyes universales y conoce el proceso de reencarnación y conoce el karma y conoce todas las otras cuestiones, recoloca por naturaleza solo con el mero hecho de comprender, que es un factor importante, una cualidad búdica, una cualidad superior. No digo entender las palabras, sino una comprensión profunda de lo que es. Entonces, todo ese pasado queda en su sitio. Y ahí se produce un hecho fundamental, que es que sin que tenga que haber un proceso de amnesia, que no lo hay y se produce un olvido voluntario de lo que ya fue. Si no hay ese conocimiento de las leyes interiorizado de una manera amplia, entonces hay una lucha. Eso se presenta y se repite, ¿verdad? Tal como has estado explicando, César. Bueno, solamente era señalar que hemos de ir al conocimiento de las leyes
y que se pueda producir en nosotros el olvido voluntario de lo que ya fue. Y muchas gracias, César, por tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu aporte muy, muy interesante. Muchas gracias. María Márquez. Hola, buenas tardes. Hola. En cuanto a lo de las proyecciones, por ejemplo, en un caso práctico, si recibimos las proyecciones de los demás, incluido proyecciones de malas formas, de maltrato psicológico, entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Nos aguantamos? ¿Nos contenemos? Entonces, eso va a seguir por parte de la otra persona. Cuando, por ejemplo, cuando tú en situaciones que tú estás con compañeros de trabajo, que recibimos un maltrato como un castigo público, ¿no? Que se nos critica públicamente, tú puedes saber eso, tú puedes saber que esa persona está proyectando. Bien, pero ¿qué hacemos? ¿Simplemente adoptamos una actitud pasiva y pasamos del tema? ¿O hacemos como que pasamos? ¿O realmente pasamos? ¿O debemos parar, poner límites? Es que no sé cómo deberíamos actuar ante esas proyecciones cuando nos está afectando negativamente porque esa persona, por ejemplo, digamos que nos critica públicamente o que es una forma de castigo y eso es continuo. Entonces, ¿aceptamos esas proyecciones continuamente? No sé cuál sería la actitud a seguir. Vaya, eso es como el desafío que nos toca a todos nosotros en la vida, en algún momento. O sea, no hay una receta de respuesta, digamos, que uno pueda tener con relación a eso, porque ese proceso es justamente la problemática que uno necesita tener para enfrentar una situación. Entonces uno tiene que, por un lado, uno observa que que uno se está dañando internamente porque el entorno es hostil y uno no puede enfrentar esa situación. Si no tiene la herramienta, entonces, ¿no es cierto? Es bien complejo esto. Lo que no se puede hacer es dar una receta, eso está claro. Porque yo te podría decir, no, es que hace esto otro. Es que el reto mismo es la situación que requiere de ti una respuesta interna y externa. O sea, justamente la vida te llevó a ese punto, a esa situación, porque algo se requiere hacer en ti. Entonces, habría que abordarlo por ese lado en primera instancia. ¿Qué me está pasando a mí con esta situación? ¿Qué me está ocurriendo? Ahora, hay algunas señales. Por ejemplo, el señor Taimi, en La renovación de sí mismo, dice que cuando uno tiene una tendencia muy activa, una clecha muy activa, que uno no puede controlar, un condicionamiento muy activo, uno tiene que alejarse de la fuente que le gatilla ese condicionamiento. Eso dice Taimi. O sea, si en una situación es muy extrema y esto me está dañando mucho y no puedo abordarlo en ese momento, lo que plantea el señor Taimi es alejarse en primera instancia para que la agitación mental y el daño mental baje y después empezar a elaborar ese proceso, porque cuando uno ya está complicado psicológicamente, es muy poco lo que uno puede hacer. Esa es la realidad. Cuando uno ya está muy complicado, cuando las tendencias psicológicas y emocionales están muy activas, y en ese estado de agitación ya es muy poco lo que se puede hacer. Hay que bajar, hay que ver la manera de bajar esa actividad, alejarse quizás, trabajar en uno mismo, quizás volver, quizás no. Así es que eso es una
una línea general, porque no hay una receta para cada uno, porque justamente es la vida la que nos puso ese reto. Entonces, para algunas personas es alejarse, tomarse un tiempo. Alejarse, para otras es enfrentarlo, poner límites, decirle, bueno, hasta acá llegamos, qué sé yo, etcétera. Pero eso cada uno de nosotros lo tiene que resolver dependiendo de su situación interna. ¿Mm? Eso es lo que podría... Para otras personas es imperativo alejarse de una fuente de conflicto porque ya la está destruyendo psicológicamente. Por eso cada uno de nosotros lo tiene que... Sí, lo que pasa es que a veces que no te puedes alejar, porque, por ejemplo, si tienes una reunión de trabajo en público y digamos que el acosador está ahí metido, no te vas a salir de la reunión. Hay veces que no te puedes alejar. Cuando estás solo, evidentemente sí. Obviamente lo mejor yo creo también que es alejarse, pero a veces que no te puedes alejar. Es que la situación lo que exige de ti es una decisión. Y eso es lo que a uno le cuesta, es tomar una decisión. Entonces, porque lo que está pidiendo cualquier reto, lo que pide de uno es una decisión. Porque lo que uno ve es que el problema está fuera de uno. ¿No es cierto? Y lo que el reto te está diciendo es que tú tienes que tomar una decisión. No el entorno. Tú. Entonces, y uno no quiere tomar esas decisiones porque tienen implicancias, tienen consecuencias. Por eso que uno llega a hundirse muchas veces en depresiones porque no tomó decisiones en su momento y la situación lo saturó. Entonces, entonces cuando ya uno está saturado, la vida lo obliga a tomar una disposición, una decisión. Entonces uno se va, toma un terapeuta, porque ya no da para más. Pero eso es porque estiró una situación, esperando que se resolviera, y no se va a resolver porque lo que exige la situación es una respuesta tuya, es una decisión, que justamente es la que uno no quiere tomar. Ya. No, esa es lo complicado de es como que la vida nos arrincona para que nosotros tomemos una decisión, respondamos de alguna manera. Es desagradable para muchos de nosotros tener que tomar una decisión que va a tener consecuencias para uno y para otros. Entonces lo que uno hace es estirar la situación y no resolverla, no tomar una acción, digamos. Ya. Clarisa. Muchas gracias. Gracias. Hola, de nuevo, en relación con esto que se está exponiendo, algo que a mí me ha servido y también a otras muchas personas, por supuesto. La enseñanza teosófica lo que nos dice muy claramente es que cuando algo nos duele y nos molesta, la cosa está dentro y no está afuera. Lo que hay afuera es un escenario donde se producen unos hechos que hacen de catalizador de lo que tenemos dentro. Y entonces ahí se mueve todo esto. La cosa que hemos de ver con claridad es que si nos dan un garrotazo con un palo en el cuerpo físico, lo más que podemos hacer es poner distancias, apartarnos, a ver si esquivamos el golpe. Y eso sería un daño físico. Pero lo que está exponiendo la hermana es psicológico. Y esto es algo que entra por los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, tacto. Si a uno le dicen que es guapo, como nos han enseñado a responder que esto es algo bueno, mira, bien, oye, bien, gracias. Pero si nos dicen que somos el culo de una olla, no sé si os acordáis de cuando se cocinaba en el fuego con leña y las ollas se tiznaban por debajo, era el tizne. Y decirle a una persona, eres como el culo de una olla, era decirle, eres algo tan negro como el tizne.
Y, uy, cuidado, que eso es una ofensa y te tienes que enfadar mucho. Se nos ha enseñado a responder polarmente a unas cosas y a las otras, pero tan falso es lo uno como lo otro. Porque eso que entra por los oídos, esas palabras que son de otro, los gestos que son de otro, los menosprecios que vienen de otro, no tienen ningún poder sobre nosotros excepto el poder que les demos. Yo puedo coger la palabra de otra persona, la recibo al vuelo, respondo por lo que me han enseñado, convierto la palabra en un puñal y digo, ¡ay, lo que me ha dicho, que no hay derecho, que yo no me merezco y tal, y monto ahí una película mental y emocionalmente. Y me puedo llegar a enfermar, y de hecho muchas personas se enferman por una situación acumulada de estas cosas. ¿Qué es lo que, en este caso, comprendiendo esto, que es una realidad, este hecho es algo real? Respondemos por lo que nos han enseñado, pero no tiene poder más que aquel que le demos nosotros. Dejar las palabras fuera. No son nuestras palabras. ¿Qué se nos dice en palabras de Jesús? No es lo que entra por vuestra boca lo que os ensucia, es lo que sale de ella. Pero si las palabras que entran a este oído han salido de otra boca, ensucian a aquella boca, no a mí. Hay que comprender estas cosas para dejar cada cosa al lugar que corresponde. Las palabras y las acciones despreciativas de otras personas, aunque tengan intencionalidad de dañarnos a nosotros, no pueden hacerlo si nosotros dejamos todo eso fuera y no lo introducimos a través de nuestros sentidos hacia la mente. Y la mente encontrará los factores aprendidos, polares. Guapo, oh, qué bien. Feo, oh. María, Sí. esto te puede servir y mucho, dejar fuera, no le des valor, no hay que darle valor a las palabras que salen de otra boca, no lo etiquetes, no hemos de etiquetar las cosas. Aunque tengan intención, no importa, es su intención, se ensucia a sí mismo o a sí misma. A ti no te pueden ensuciar ni dañar a menos que tú cojas eso al vuelo y te lo metas adentro. No te pueden dañar, no nos pueden dañar. Si nosotros dejamos esas palabras de otra boca fuera, están ahí, son las suyas, no son las nuestras. A nosotros solamente nos pueden dañar y ensuciar nuestras propias palabras y acciones, no las de los demás. ¿Se comprende esto, María, verdad? Sí, sí. Estoy Sí, segura, claro. estoy segura de que puedes hacerlo, como podemos los que estamos aquí, porque estamos empeñados e implicados en conocernos a nosotros mismos. Y esta es tarea que forma parte de este conocimiento de nosotros mismos. Sí. Sí, Gracias. realmente eso es lo importante. Después lo que piense que los demás piensen que tú no te defiendes o lo que sea, pues es cosa de los demás también. Están en su derecho de pensar lo que quieran. Tú sabes de ti misma, los demás. Tú sabes de ti misma como yo sé de mí misma, y no del todo, porque todavía no nos conocemos totalmente, ni siquiera a nosotros mismos. Así que es importante. Muchísimas gracias a los gra- dos. César y Clarisa, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mi niña. Esteban. Esteban, adelante. Yo creo que ya con Esteban, si no veo más manitas, yo creo que ya podemos. Está no se ve mi. Llama Gali. Emilce. Pues exacto. Emilce. Vamos con Esteban y vamos entonces. Emilce Emilce sería la última. Enrique Hernández también tiene rato de tener levantada la mano. Ay, perdón.
Bueno, pasamos, no veo el orden, por favor, excúsenme. Bueno, Comenzamos con la que estoy viendo, Esteban, entonces. Esteban. Y luego Yo Emilce. creo que lo que decía Marisa es un ejemplo excelente de lo más normal que nos pasa en nuestra sociedad. Entonces está preguntando, bueno, ¿cómo actualizar esto en las situaciones actuales, en la situación del país? Entonces es el mejor ejemplo que podemos citar. Yo, con la experiencia que yo tengo, lo que yo hago es, cuando estoy en alguna reunión o cuando estoy en algún grupo y no estoy de acuerdo y alguien está exaltado de emoción, me doy cuenta que el ataque de él hacia a mí o hacia los demás, lo que daña es mi ego, y no a mí. Entonces, yo lo que trato de hacer es, bueno, está tratando de atacarme a mí, pero no lo va a lograr porque yo trato de bajar mi ego al mínimo, y con eso la energía no me afecta a mí. Luego después trataré de hablar con él, si es que es posible. Pero el ataque es al ego, no a mí. Eso. Gracias, Esteban. Emilce. Emilce. O Enrique. Sí, un minuto. Ando sin el mouse. Con el mouse del pad no me llevo bien. Un poquito de todo lo que se estuvo hablando, creo que es experiencia de todos, ¿no? Quien no tiene un tema laboral, acá le llamamos bullying, entonces creo que y muy bien lo que como dijo César, que cada uno lo enfrenta de una manera diferente. A mí toda esa situación me traía lo que por ahí uno ve en Luz en el Sendero, que dice que uno debe llegar al punto de poder ser inmune al vituperio y al halago. Y de la misma manera, si no es inmune al halago, o sea, uno le dicen algo lindo y uno se siente re bien. Y cuando a uno le dicen algo feo, se siente re mal. Con respecto a si uno lo debe aceptar, ¿no? ¿Qué actitud debe tener? Creo que también cada uno debe evaluar eso, pero uno debe protegerse hasta donde lo que pueda, digamos. Si a veces la situación no permite, digamos, eso, bueno, tal vez pueda ser que... Pero siempre hay formas, digamos, de buscar salidas a todas esas situaciones. Es un buen trabajo con uno mismo, porque uno entra en una crisis y eso hace que uno trabaje mucho con uno mismo, mire muchas cosas, se interroga, inclusive hasta puede ir a un psicólogo también. Pero bueno, es todo cuestión del yo personal. Y otro tema es que esas cosas lo que hacen es disparar el tema de las imágenes. Y si bien yo tampoco lo he conseguido, pero es interesante lo que habla Krishnamurti sobre las imágenes, porque uno se forma imágenes a partir de lo que otro le dice a uno, o de lo que uno cree que es. Entonces hay un juego de imágenes y tiene que ver con las autoimágenes o la autoimagen herida. Entonces eso también puede ser un punto para trabajar, y si bien sigo teniendo imágenes de mí misma, porque para llegar al punto que dice Krishnamurti creo que me falta mucho, sí a veces uno puede mirar y darse cuenta de algunas cositas y como alivianar la cosa del momento, digamos. Creo que es solamente eso. Muchas gracias, Emilce.
Gracias, Emilce. Vamos a pasar al hermano Enrique Enrique. Hernández. Sí, buenas, César. Que yo estoy observando aquí dos vertientes para ver si tú me puedes aclarar la última. La primera es todo esto que hemos visto, hermana inferior, trabajando con su ego, sutilmente nos engaña, nos hace decir esto, nos hace decir el otro. Quizás salimos de situaciones a través del ego, pero en la otra vertiente, que es la segunda, y si es que el alma quiere tener esa experiencia, ¿cómo lo vería en ese tipo de casos? Gracias. Entiendo. Que son las dos cosas. O sea, en toda situación de la vida, la finalidad última es el despertar interno, el despertar del yo superior. O sea, todas las experiencias de nuestra vida tienen ese sino, esa orientación invisible, vamos a ponerlo así. Todas nuestras situaciones buenas, malas, negativas, depresivas, todo está sutilmente llevado para llegar a un punto de autoconocimiento y de maduración. Así es que sí, o sea, ese es el sentido que tiene cada experiencia. El ego, todo el karma es, teóricamente el karma, cualquier karma es bueno, de alguna forma, porque es una experiencia que necesitamos. Así es que es así, de alguna forma la necesitamos. Ahora, yo quise actuar con mucha cautela en este tema y voy a ser súper honesto con ustedes. ¿Por qué actúo con mucha cautela? Porque, por ejemplo, Krishnamurti dice el observador, el observado, a nivel psíquico. En realidad no hay un otro allá afuera, sino que el que está afuera es la imagen que yo tengo del otro, que proyecto en el otro. O sea, Krishnamurti lo lleva más lejos, dice, no hay un otro, tú estás proyectando en el otro. O sea, tú eres el otro. Pero ese estado es de no dualidad. En un estado no dual no hay conflicto, porque no hay ni un yo ni un no yo que estén en conflicto. Porque he comprendido que el yo y el no yo están en mí. ¿No es cierto? El observador y el observado están en mí. A eso se refiere con comprender la totalidad de la mente. Todo lo que pasa está en mí, de alguna forma. Entonces, si yo pudiera comprender la totalidad de mi ser, de mi mente, no podría tener un conflicto con nadie, porque el otro soy yo mismo. ¿No? Digamos, eso es llevarlo en última instancia. Pero ¿por qué tengo tanto cuidado en este tema? Porque alguien que me puede estar escuchando puede estar profundamente dañado o dañada. Entonces yo le voy a decir, el observador, el observado. Usted tiene que enfrentar en la vida de relación, como decía Krishnamurti, usted tiene que enfrentar lo que es. Porque el observador es el observado. Y usted tiene que ver lo que es y confrontar lo que es, porque Krishnamurti era muy radical en este tema del autoconocimiento. Y si esa persona que me está escuchando está profundamente ya dañada, lo estoy tirando a los leones. No sé si ustedes me entienden. Y si lo estoy tirando a los leones, no le va a servir, digamos, que el observador es el observado, que el yo superior necesito esta experiencia, digamos, no le va a servir eso. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que ser psicólogo de uno mismo. Y tampoco creer que uno es Superman o Superwoman, digamos, sino que tiene que ir conociéndose, observándose y ir viendo lo que puede enfrentar, ir probándose y trabajando consigo mismo en este autoconocimiento, en esta autoobservación que hemos venido estudiando. Pero a veces, y perdonen si soy un poco... A veces los que somos estudiantes de teosofía creemos que la teoría, la conceptualización teosófica nos va a proteger, que vamos a enfrentar todo en la vida y que nada nos va a afectar y a veces eso termina mal.
Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ser psicólogos de nosotros mismos. Y claro, el autoconocimiento es que los demás gatillan en nosotros, claro, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si yo tengo un complejo de inferioridad de la infancia y en mi trabajo hay alguien que tiene un complejo de superioridad, ¿cómo me voy a sentir yo? O sea, menoscabado. Y es una tortura cotidiana porque voy ahí y me encuentro con esa persona, pero yo ya estoy en la dinámica del daño. Yo ya estoy dañado, estoy en la dinámica del daño, entonces yo no le puedo decir a esa persona, no, usted vaya a conocerse a sí mismo, enfrente a esa persona. ¿No? Por eso que Taimi dice en la renovación de sí mismo que si una flecha está muy activa, hay que alejarse del objeto que la activa. Por eso que cada uno, ahora, si una persona está más equilibrada y trabajada y se encuentra con un proceso así, obviamente que lo va a poder enfrentar. Le va a molestar, a lo mejor va a tener alguna complicación, pero lo va a poder enfrentar. Está en otra condición para enfrentar ese proceso de autoconocimiento. Pero yo no puedo dar por sentado de que todos estemos bien y equilibrados y vamos a ir adelante y vamos a resolver todos los problemas. No puedo dar esa, porque estoy cometiendo un error grave. ¿Eh? Por eso que en última instancia, claro, el autoconocimiento o la quietud mental va a derivar por un proceso interno. Eso es sí o sí, interno, porque me voy a ir haciendo cargo de toda la totalidad de los contenidos de mi mente que he venido acumulando desde la infancia. ¿Sí? Y eso es lo que creo por ahí va el camino. Bueno, yo creo que eso sería todo. Y les mando un abrazo, muchas gracias y gracias por la paciencia también de haber escuchado esta exposición y vuelvo a reiterar las felicitaciones a todas las madres que enfrentan el desafío de los hijos y eso también es un gran desafío de autoconocimiento. Así que un gran abrazo. Bueno, César, 1.000.000 de gracias en nombre de la Federación Teosófica Interamericana y sé por darnos este momento de tu vida, hoy Día de las Madres, que se supone que estuvieses con tu familia, pero quiero darte las gracias y recordar el título de la conferencia, el desafío de la quietud mental. Es el difícil desafío. A nadie le han dicho que esto es fácil. A nadie le han dicho, pero qué maravilla cuando a través de los estudios teosóficos podemos comprender algo de ese desafío. Y qué bueno que te tenemos, César, hoy domingo, que la charla queda grabada, que con esa charla podemos ayudar a la comprensión de lo que es el trabajo teosófico, porque el trabajo teosófico es esto, conocernos a nosotros mismos. Y a través de esta conferencia que tú nos diste, a través de los estudios, de las citas que los hermanos han dado, de la ayuda que han dado todos los hermanos, vamos dando paso. Escuchaba tu charla y pensaba lo difícil que fue cuando dice en el Nuevo Testamento, si te dan en la cara, pon la otra mejilla. Eso no lo va a hacer nadie, poner la otra mejilla. Pero escuchando esta charla me doy cuenta cuál era la mejilla que había que poner. Era la mejilla del conocimiento. Qué dicha haber escuchado tu charla, qué dicha tenerla grabada porque es un servicio que va hacia los demás. Así es que gracias, hermano, por tenerte. Gracias por todos los asistentes. Esto ha sido un regalo de madre porque el desafío de las madres, como bien dijiste, es muy alto. Y cuando los niños son pequeños hay desafíos pequeños. Cuando los niños son grandes hay desafíos grandes. Y después vienen las yernas o los yernos y hay que tener otro desafío. Así es que la vida es un completo desafío y es difícil. Pero tenemos la sociedad teosófica y estos momentos que
engrandecen el camino, los refrescan el camino. Así es que, mi querido hermano, gracias una y mil veces en nombre de la Federación Teosófica y a todos los presentes, y feliz Día de las Madres para todos, porque este es un mes dedicado a esos seres tan especiales. Y aquellos que no han sido madres, que tienen el corazón de madre, también feliz Día de las Madres.